Buenas noches con todos nuestros queridos amigos que nos siguen desde las redes. Bueno, una semana más trayéndoles esta valiosa información. Eh, Esta vez nos toca, seguimos con el capítulo 23, que se llama Moral Extraña, del libro El Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Y ahora vamos a conversar un poco, tratar de hacer un resumen de los ítems del 9 al 18. El párrafo se llama "No he venido a traer la paz, sino la división", ¿no? Y bueno, esto pues suena un poco contradictorio, ¿no? Que Jesús, sobre todo Jesús, venga a decirnos eso, ¿no? No he venido a traer la paz, sino la división. Qué extraño, ¿no? Qué extraño, pero vamos a tratar de hacer un análisis para que todos quedemos claros con el propósito de esta información que vamos a compartir el día de hoy, ¿no? Y bueno, eh, no hay que, digamos, tomar las cosas en sentido literal, sobre todo teniendo en cuenta que el- la época en que fue pronunciado este mensaje y también el lenguaje que posteriormente se escribió, ¿no? Porque no fue registrado el momento en que Jesús transmitía esta información, sino después, ¿no? Entonces, y varios años después, entonces tengamos ahí esa observación. Sin embargo, hay que ver las cosas no en sentido literal, sino en el sentido espiritual, ¿no? Si la tomamos de manera literal, pues parece pues una gran contradicción, ¿no? Respecto a la misión de amor y fraternidad que Jesús vino a implantar en la tierra, y como que acá es todo lo contrario, ¿no? Y unas palabras muy duras, ¿no? Eh, en este escrito, este evangelio, el profesor Kardec nos aclara pues que Jesús no viene así en forma categórica, que no es que él desee la discordia, ¿no? Lo que sí hace es advertir que el mensaje tendrá efectos perturbadores en la sociedad. ¿Por qué? Porque rompe pues estructuras antiguas e injustas, ¿no? Y cuestiona también las creencias que estaban arraigadas en la gente. Entonces, es algo revolucionario en ese sentido, ¿no? Cosas nuevas, realidades nuevas, y que choca con intereses existentes en la sociedad, sobre todo en los poderosos, los que detentaban el poder o económico o político, ¿no? Entonces, incluso religioso, ¿no? Entonces ahí viene el choque. Entonces no es que Jesús traiga la división como un objetivo, ¿no? Sino que la verdad, cuando se transmite, se introduce en una sociedad o un grupo familiar incluso, provoca pues choques de todas maneras, que de todas maneras se van a dar, ¿no? Es decir, es como una guerra entre ideas viejas e ideas nuevas, ¿no? Una guerra entre ideas que hasta la actualidad no termina de suavizarse, o el hombre no termina de ponerse de acuerdo, ¿no? Y bueno, esto viene a ser como un mecanismo en el cual Kardec describe, es un mecanismo que es algo universal para generar progreso, ¿no? Cuando aparece una idea nueva, que en realidad es más justa y más elevada, desestabiliza lo que está establecido, ¿no? Y esto lo podemos ver nosotros también en la sociedad actual, ¿no? Cuando vienen cosas que interfieren con los intereses de los poderosos, se crea ahí una situación tensa, ¿no? Porque el que tiene el poder no quiere perderlo ni soltarlo fácilmente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ven amenazados, ¿no? Amenazados sus intereses, ¿no? Entonces, hay un periodo, pues, que naturalmente se da, un periodo de conflicto y resistencia a aceptar ese cambio, ¿no? Entonces, se genera automáticamente, pues, una división, ¿no? Es decir, la manifestación de una lucha o un enfrentamiento entre el pasado y el futuro, digamos, ¿no? No lo veamos como un castigo divino, sino como parte de la ley de evolución, ¿no? Eh,
como sociedad, como planeta, vamos evolucionando, no a la velocidad que todos quisiéramos, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Y hay cosas muy, muy feas que todavía existen, pero en términos generales vamos avanzando, ¿no? Aunque mucha gente no lo crea, pero vamos avanzando, ¿no? Entonces, hay un tema moral en este mensaje también, moral y social en este conflicto, ¿no? Que Jesús nos viene a plantear, ¿no? Porque Jesús, a través del mensaje que pronuncia, exige en el hombre renuncias, ¿no? Renuncia, en primer lugar, al egoísmo, abandonar el egoísmo, romper los viejos hábitos y que a su vez se cuestione los privilegios que hay dentro de la sociedad, ¿no? Y por otro lado, la práctica del perdón y la caridad. Todos estos mensajes son revolucionarios y generan pues asperezas entre la gente que quiere o quiere que el status quo siga manteniéndose, ¿no? Que todo siga estando tal cual, ¿no? A todos aquellos que están apegados a la materia o a las posturas rígidas, ese cambio obviamente no lo va a aceptar de buena forma, ¿no? Entonces ahí surgen pues los conflictos, incluso dentro de los hogares, porque no todas las personas dentro de un hogar o dentro de una familia evolucionan al mismo ritmo, digamos, ¿no? Entonces va a haber también conflictos. Parientes o personas que guardaban una cierta relación van a verse enfrentados, ¿no? ¿Y por qué? Si lo analizamos a la luz de la doctrina espírita, esto nos denota claramente una diferencia de nivel espiritual entre las personas, ¿no? Eso explica pues las tensiones sin atribuir pues maldad a la gente, ¿no? Sino simplemente diferencias en niveles de adelantamiento espiritual que genera estos roces, ¿no? Entonces, a lo que va también el mensaje del maestro es el fin no es la controversia, sino este interín que lo que hace es que finalmente se llegue a una paz, pero una paz verdadera, no una paz adormecida por una situación que estaba en ese momento, eh, digamos, dominada o, digamos, impuesta, ¿no? Una falsa paz, ¿no? Sino una paz verdadera. Porque él mismo lo dice, ¿no? Inicialmente va a haber división, sin embargo, al final va a haber una construcción de una paz duradera, ¿no? Que esté basada ya no en la fantasía o en la ilusión o el sometimiento, sino en justicia, en igualdad moral, en caridad verdadera, ¿no? Entonces, es una cuestión filosófica, espiritual muy grande el mensaje que Jesús nos da, ¿no? Esa paz superficial que está basada simplemente en el conformismo de la gente o el silencio, en la indiferencia frente a la injusticia, eso en realidad no es una paz verdadera, es una paz, pues, eh, ficticia, ¿no? No es cierta, ¿no? Por eso el profesor Kardec dice que el desorden aparente es parte del proceso que conduce a una armonía superior, una armonía verdadera, una fraternidad real, no fingida porque hay miedo o hay sometimiento, ¿no? Y eso nos trae una visión general evolutiva en la historia humana, ¿no? Analizando desde la óptica espírita, digamos, la humanidad está destinada a avanzar hacia mundos más elevados. Como bien comentaron ustedes, la evolución del planeta, la transformación que estamos hacia un mundo de regeneración, eso es una ley natural, ¿no? O sea, el elevarse, el avanzar, ¿no? Entonces, eso obviamente no vamos a carecer de crisis, ¿no? Porque la crisis está presente cuando hay cambios, ¿no? Y sobre todo crisis de orden moral o social, es como una palanca o un instrumento del progreso, ¿no? Y en este caso, la doctrina de Jesús actúa pues como un catalizador, ¿no? Que acelera esa transformación.
Es por ello el compromiso y el esfuerzo que debemos desplegar como cristianos conocedores a través de la doctrina espírita de estas enseñanzas, estas profundas valores que nos enseña Jesús, ¿no? Entonces, esa división representa pues un choque, pero transitorio, que es necesario para que las sociedades abandonen las estructuras morales inferiores y vayan hacia un progreso espiritual y moral, ¿no es cierto? Entonces, entendamos esto, ¿no? No es el mensaje de Jesús como dar a entender que su objetivo es el conflicto y que él está de acuerdo con el conflicto, ¿no? Sino es como una descripción profética o con sentido común de lo que va a ocurrir, de las consecuencias que son inevitables al introducir en la historia, en la sociedad, en la humanidad, una verdad que impulsa el progreso moral. La verdad os hará libres, dice, ¿no? Pero hay intereses siempre en toda época ha habido y ahora continúa de que la gente permanezca, el pueblo permanezca ignorante, permanezca sin elevarse para que pueda ser fácilmente controlado, ¿no? Y eso se ha dado a través de la historia, siempre, ¿no? Por lo tanto, la división, digamos, es como un síntoma o una característica de la evolución, ¿no? Donde esto será temporal, habrá un periodo de ajuste entre lo antiguo y lo nuevo que Jesús propone, y luego de ello vendrá la paz y la elevación verdadera, ¿no? Entonces, eso es un análisis así muy rápido de lo que hemos podido leer con esto. Entonces, como dice, ¿no? Si la idea hubiese sido una idea muy liviana o muy suave, no hubiese causado el revuelo que causó, ¿no? Porque era una idea realmente revolucionaria en términos de despertar espiritual y moral, ¿no? Y también nos menciona acá, ¿no? Dice, y Sócrates, si no era parecido a lo que Sócrates proclamaba y enseñó, sí, pero era otra época, ¿no? Una época donde la mayoría de las personas estaban convencidas de las doctrinas politeístas que habían en ese momento. Entonces era más duro. Sin embargo, en la época de Jesús ya era el terreno más o menos fértil, más o menos, porque hasta ahora no termina de ser fértil y lo podemos fácilmente comprobar. Sin embargo, vemos que todavía el egoísmo, el orgullo y las cuestiones materiales todavía están en auge, ¿no? En auge. A pesar de todos los esfuerzos de la espiritualidad por darnos los mensajes desarrollados, explicados, y hacernos entender, ¿no? Hacernos entender con el desarrollo intelectual y moral que tenemos en la época, todavía somos reacios a este cambio, adoptar, ¿no? Estas enseñanzas del Maestro Jesús en nuestras vidas, ¿no? Porque los intereses, por un lado, la materialidad, por otro, el aferrarse al poder de ciertos grupos o el control, y ese instinto que aún tiene el ser humano manipulado por la inteligencia de tratar de dominar a los otros a través de la violencia, de la fuerza, cuando sus ideas o la forma que tiene de pensar no son compartidas por los demás, ¿no? Entonces, hay muchísimo todavía por trabajar, pero esa es la idea, ¿no? La idea es esa, asimilar esta enseñanza que no es tal cual la podemos leer literalmente, pues Jesús dijo todo lo contrario, ¿no? Ama a tu prójimo. Si quieres salvarte, ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Más aún, nos mandó a perdonar y orar por nuestros enemigos. Entonces ahí no hay contradicción de ningún tipo, ¿no? Eso, mis hermanos, espero que sea de utilidad esta pequeña reflexión al respecto. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias.